Hola, buenos días y bienvenido a un programa más, un mensaje de actualidad. En este mes de marzo se celebra en la mayor parte de los países del mundo la Semana Santa. La Semana Santa donde se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Y quisiera compartir una serie en este mes de marzo que he titulado Así es como Dios amó, basado en San Juan capítulo 3, versículo 16, que quizá es un versículo, un texto muy conocido, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este tan solo versículo de Juan capítulo 3, 16, el apóstol Juan resume esta gran historia de amor. Resume la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el amor del Padre al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y ese amor del Padre también hacia cada uno de nosotros. El apóstol Juan, en esos versículos, nos da la manera en cómo Dios nos amó. Quizá estos versículos son los más conocidos, más memorizados, los que más se citan cuando compartimos el mensaje del Evangelio a otras personas, y uno de los más favoritos de los creyentes. Alguien dijo que si toda la Biblia se perdiese y solo quedase este versículo, San Juan 3:16, habría más que suficiente información para poder creer en Dios, para poder creer en Cristo y para poder recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Normalmente este versículo me recuerda mucho porque fue el primero que memoricé cuando me convertí a Cristo, en 1985. También es uno de los versículos que empecé a usar cuando empezaba a compartir el Evangelio con mi familia, con otras personas, porque es un versículo que habla del amor de Dios. Y en estos 4 mensajes, en este mes de marzo, vamos a ver en esta serie cómo es el amor de Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que cuando se nos habla del amor, toca lo más hondo de nuestro ser. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y en estos programas vamos a aprender de qué manera nos amó Dios. Y quiero empezar con una de las maneras, siguiendo el hilo del versículo 16 de San Juan capítulo 3. En primer lugar, el amor de Dios es extravagante. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios. Cuando dice aquí de tal manera amó Dios, y la palabra que usa extravagante quiere decir un amor extraordinariamente original, un amor extraño, un amor que se aparta de lo común, un amor exagerado. Un himno dice exagerado amor. Cuando Juan escribió estos versículos, y en especial este versículo de las Escrituras, porque en ese entonces la gente seguía a dioses tiranos, dioses vengativos, dioses que había que tenerle miedo. Pero Juan, tratando de desvirtuar y tratando de contrarrestar esa enseñanza que muchos creían que también es Dios así. Algunos creen que Dios es así, es vengativo, que Dios es malo. Todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y tomando el contexto, cuando el apóstol Juan escribe, guiado por el Espíritu Santo, el Evangelio, Juan como lo conocemos, y este versículo, es que Dios era un Dios tirano, que enviaba a la gente, a los humanos, al infierno. Era lo que pensaba la gente. Incluso hay muchas religiones paganas, religiones que no tienen al Dios vivo y verdadero, que hay que satisfacer a sus dioses, a los brujos, los hechiceros. Muchos religiosos en todo el mundo tratan de complacer a Dios a su Dios para que les dé algo, contrario a lo que enseña la palabra de Dios, cómo
no tenemos que hacer nada para aplacar la ira de Dios, el Dios de la Biblia, porque ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, cuando vino a morir en la cruz hace 2000 años, amigo, amiga. Y por eso es que Juan dice que este amor de Dios, de tal manera amó Dios, es un amor puro, es un amor santo, es un amor sin igual, es un amor extravagante. No es que el ser humano pueda satisfacer a Dios, sino que Jesucristo hizo la satisfacción por nosotros y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. La expresión más significativa de Juan 3:16 es la palabra en griego que se traduce de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta expresión se halla toda la agonía de Jesús, todo el sufrimiento de Jesús, su pasión, su muerte, su crucifixión, mientras estuvo en esta tierra. Los evangelios relatan la historia de la pasión y muerte de Jesucristo. Había sido profetizado antes por los profetas. Las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de cómo Dios demostró su amor en la persona de Jesucristo. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo? De tal manera. Es como si tú te dirigieras a otra persona, y me imagino que lo has hecho alguna vez o alguien te lo ha dicho, te amo de tal manera. Queriendo decir, te amo tanto. No tengo palabras para decírtelo. Pero Dios no solo lo dijo en palabras, lo expresó en hechos. Porque a veces decir te amo a alguien puede salir del diente afuera, como se suele decir, pero no del corazón. Pero a veces incluso del corazón, pero tenemos que demostrarlo con los hechos. Es fácil decirlo, te amo, pero a veces no lo demostramos con los hechos. ¿Has notado alguna vez? Dios no se limitó solo a decirnos te amo. Dios dijo te amo y luego hizo algo para demostrar su amor hacia nosotros. Al colgar Jesucristo en la cruz, Dios estaba escribiendo para nosotros su amor en rojo, con la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él sabía que nosotros estábamos condenados a muerte, debido a que nuestro pecado nos separaba de Dios. Y Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados para poder satisfacer la pena del pecado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan. El apóstol Juan es el apóstol del amor. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre. El amor de Dios es extravagante, amigo, amiga. Dios no se limitó a decir te amo, sino que Dios dijo te amo de tal manera. Y luego hizo algo para demostrarlo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8, dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para concluir este breve mensaje, pienso profundamente en las personas que yo amo. ¿Hasta qué forma las amo? Pero no se compara en nada del amor de Dios. Porque ninguno de nosotros que somos padres va a entregar a su hijo a morir por otro. Mucho menos por un pecador, mucho menos por alguien que no se lo merece. Pero Dios, en su amor extravagante, en su amor puro y santo, envió a Jesucristo a morir en la cruz por alguien que no se lo merecía. Y lo hizo por todos nosotros. Tal fue su amor por ti, amigo, tal fue su amor por mí, que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. ¿Por qué no aceptas ese amor de Dios? ¿Por qué no recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? En este tiempo que celebramos la pasión y muerte y resurrección de Cristo que recordamos en Semana Santa, piensa por un momento que este sacrificio
que recordamos es la muestra del más grande amor sobre la tierra que jamás tú puedes experimentar. Porque de tal manera amó Dios, dice Juan. Y tú puedes, en este momento, ser receptor de su amor. ¿Cómo? Reconociendo que eres pecador, pidiendo perdón a Dios y recibiendo el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Lo puedes hacer con una simple oración de fe. Ahí donde estás, entrégale tu vida a Cristo y tendrás el regalo del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa, si el Señor así lo permite.